Muy buenos días, apreciados hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Queremos a esta hora saludarles, dar gracias a nuestro Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de exponer su palabra en este lugar. Quisiera preguntar, ¿hay alguien que no sea bautizado de nuestra iglesia, que nos esté acompañando? Una visita, por favor, levante su mano. ¿Alguien que no sea bautizado de nuestra iglesia? ¿Todos son bautizados? Muy bien, alabado sea el nombre del Señor. También queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y queremos en estos momentos, hermanos queridos, trazar el mensaje del sellamiento del pueblo de Dios, fase 1. ¿Sí? Vamos a colocarnos de pie nuevamente. Vamos a pedir la dirección y la bendición de nuestro Dios y unirnos a todas estas oraciones que hemos elevado a esta hora de la mañana. Oremos. Querido y amantísimo Padre Celestial, muy buenos días, mi Señor. Nuevamente venimos ante tu presencia de la manera más sencilla, pero con todo el corazón, primeramente para darte las gracias por tus grandes bondades y misericordias para con cada uno de nosotros. Querido Dios, en estos momentos queremos pedirte de una manera muy especial que tengas misericordia de nosotros, que nos cubras con la sangre de Jesús, para que de esta manera el Espíritu Santo pueda ser enviado desde el cielo a cada una de nuestras vidas y de esta manera nuestro entendimiento sea abierto. Tu misericordia sea con nosotros y podamos ser enseñados, instruidos y capacitados en esta mañana a través de tu palabra. Amén. Padre querido, porque son bendiciones que te pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿se pueden sentar, por favor? Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a mirar el capítulo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, y nos vamos a detener en el verso 1, lo que fuera la lectura bíblica a esta hora de la mañana. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 1, 2 y 3. Vamos a leerlo nuevamente y esperamos que Dios a través del Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestras vidas en estos momentos a través de su palabra. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 1, dice lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes, hermanos? A los siervos de nuestro Dios. Muy bien. El apóstol San Juan ve una visión. Y en el capítulo 7 del Apocalipsis, verso 1, ¿cuántos ángeles ve en esta visión? 4 ángeles. ¿Y estos ángeles en qué lugar están en la tierra? En los 4 ángulos de la tierra: oriente, occidente, norte y sur. Muy bien. ¿Y cuál es la misión de estos 4 ángeles? Detener los vientos. ¿Y vientos en profecía qué significa? Tribulación, angustia, dolor y sufrimiento. Muy bien. Esto nos quiere decir, hermanos, que en estos momentos Dios tiene protegida su tierra. ¿Con quiénes? Con los ángeles. Ellos están protegiendo esta tierra de la gran tribulación que vendrá más adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Pero en el verso 2 aparece otro ángel. ¿Y él qué trae? El sello del Dios viviente. ¿De dónde viene este ángel? De donde sale el sol, ¿verdad? Eso quiere decir que este ángel viene ¿de dónde? Del reino de los cielos, porque de donde sale el sol es donde vendrá el Señor Jesucristo, o sea, por el oriente. Y en el verso 3 entonces le da una orden a estos ángeles que son los encargados de detener los vientos. ¿Y qué les dice? Ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? No hayan sido sellados
todos los siervos de nuestro Dios. Muy bien. Quiero compartir con ustedes, hermanos, del libro de eventos de los últimos días. Libro de eventos de los últimos días, página 231. ¿Alguien tiene este libro? Eventos de los últimos días. Y vamos a mirar la página 231. Eventos de los últimos días, página 231, nos dice lo siguiente. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de la gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje para dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Hermanos queridos, hubieron cosas que no se le fueron reveladas a la mensajera del Señor. En ese tiempo no había la luz que nosotros tenemos ahorita a través de los testimonios y a través de la palabra del Señor. Daniel capítulo 12 dice, y los entendidos se entenderán y brillarán como la luz del firmamento. Así es que, mis hermanos, a esta hora vamos a mirar lo que será el sellamiento del pueblo de Dios. Y vamos a mirar, hermanos, que el sello de Dios tiene dos fases. El sello de Dios tiene dos fases. Y vamos a ir a la primera fase. Por eso quiero invitarles para que vayamos al libro de los Efesios. Libro de los Efesios, y vamos a mirar el capítulo 1. Libro de los Efesios, capítulo 1, y nos vamos a detener en el verso. Libro de los Efesios, 13. Capítulo 1, verso 13, nos dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Libro de los Efesios, capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados también ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. El cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos queridos, la primera fase del sello de Dios, ¿quién lo representa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis apreciados hermanos, representa la primera fase del sello de Dios. Para nosotros poder tener el sello de Dios, primero debemos tener ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros adquirimos, hermanos, el Espíritu Santo? ¿En qué momento nosotros adquirimos el Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús a través del bautismo, entonces recibimos el Espíritu Santo. Muy bien. Pero aparte del Espíritu Santo, hermanos queridos, también recibimos 7 bendiciones más. Y entonces quiero recordarle a los hermanos esas 8 bendiciones que ustedes recibieron cuando tomaron la decisión de bautizarse y recibir a Cristo Jesús a través del bautismo. Y también allí, por los que me están escuchando en las redes sociales, si no te has bautizado, en el momento que tomes esta decisión, vas a recibir 8 bendiciones de parte de Dios. Y si ya estás bautizado y te has retirado, tienes 8 bendiciones que debes recordar de parte de Dios en tu corazón. Primero, perdón de pecados. Segundo, salvación y vida eterna. Tercero, la unción del Espíritu Santo. Cuarto, pasaste a ser hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. En el momento que nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios. Quinto, pasamos a pertenecer a la familia más grande de la fe. Sexto, Dios nos librará de la gran tribulación, o sea, las últimas 7 plagas. Séptimo, Dios nos apunta en el libro de la vida. Y octavo, Dios nos llevará a conocer la nueva Jerusalén. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien, mis apreciados hermanos. Entonces vamos a mirar la segunda fase del sello de Dios. Y la segunda fase del sello de Dios lo encontramos en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 8. Y nos vamos a detener en el verso 16. Libro del profeta Isaías, capítulo 8. Y miraremos entonces el verso 16. Muy bien, nos dice lo siguiente. Libro del profeta Isaías, capítulo 8, verso 16, nos dice lo siguiente. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Hermanos queridos, ¿de qué ley nos está hablando aquí?
de la ley de los 10 mandamientos. Entonces, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, ¿quieres recibir el sello de Dios? Entonces necesitamos dos cosas en nuestras vidas. Primero, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo, ser bautizados. Y segundo, ¿qué necesitamos? Guardar sus mandamientos. ¿Pero de qué mandamientos nos está hablando aquí? De los mandamientos que están en la Biblia, en la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 20, del verso 3 en adelante. Ahora, hermanos, ¿en dónde será colocado este sello? Muy bien, para eso vamos a confirmarlo con la palabra del Señor. Jeremías capítulo 31, y vamos a detenernos en el verso 33. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso 33, entonces nos dice lo siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos sella con los mandamientos de Dios, y ahora Dios plasma esos mandamientos ¿en dónde? En nuestras mentes, hermanos queridos, y en nuestros corazones. Muy bien. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo terminará el sellamiento del pueblo de Dios? Es la pregunta para esta mañana. ¿Cuándo terminará el sellamiento para el pueblo de Dios? Tan pronto se termine y se cierre la puerta de la salvación, se terminará entonces el sellamiento del pueblo de Dios. Hermanos queridos, hay dos tiempos de gracia para esta humanidad. Hay dos tiempos de gracia. Primero se cierra la gracia para el pueblo de Dios y luego se cierra la gracia para el mundo. Se habla y se dice que solamente es un tiempo de gracia. Para estos tiempos finales habrán dos tiempos de gracia. Vamos a hacer un recordatorio acerca de los eventos finales, hermanos queridos. Como adventistas del séptimo día, en estos momentos, ¿qué evento estamos esperando? ¿Qué evento profético estamos esperando? ¿Qué es lo que nos espera? Antes de que venga el Señor Jesucristo, vienen una serie de eventos proféticos, sucesivos y matemáticos. Y antes de que venga el Señor Jesucristo, tendrán que ocurrir. Entonces, tan pronto nosotros estemos preparados, hermanos queridos, vendrá un evento que nos acobijará mundialmente. Y este evento, hermanos queridos, es el evento de las leyes dominicales. No podemos decir mañana viene el Señor, en 8 días viene el Señor o en 15 días viene el Señor, sin que antes vengan estos eventos proféticos. Entonces, como adventistas del séptimo día, estamos esperando que se cumpla esta profecía de las leyes dominicales obligatorias, ¿sí? Y es la gran prueba de lealtad para el pueblo de Dios. Llegará el momento, hermanos queridos, que tendremos que escoger entre Dios y una casa, entre Dios y un esposo, entre Dios y un trabajo, que Dios no quiera. Pero hermanos queridos, esto va a ser una realidad porque prácticamente el poder religioso, el poder político, el poder eclesiástico y aún el poder deportivo se van a unir para hacer guerra contra aquellos que guarden los mandamientos de Dios que están plasmados en la Biblia. Pero Eventos de los Últimos Días, página 190, dice que las leyes dominicales obligatorias eliminarán a todos aquellos que no han sido señalados por Dios, porque para ese momento Dios tendrá un pueblo verdadero, puro y santificado para gloria de su nombre. Pero hermanos queridos, será un pueblo que desde ya se está preparando a través de la oración, a través de la vigilia, a través del estudio de su palabra y se está fortaleciendo para cuando llegue ese gran momento. Entonces, lo primero que nosotros estamos esperando que se cumpla es la profecía de las leyes dominicales obligatorias. Luego de las leyes dominicales obligatorias vendrá el sellamiento del pueblo de Dios. No vendrá, hermanos queridos, el sellamiento para el pueblo de Dios si no viene sufrimiento. Primeros Escritos, página 67, dice que el pueblo de Dios tendrá que saber qué es sufrir por Cristo Jesús para recibir el sello de Dios. Porque Dios va a permitir que el pueblo de Dios pase por las pruebas más duras y más tremendas en esta tierra. Y como testigo están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y las diferentes gamas de ángeles que van a mirar que hay un pueblo que a pesar de las tribulaciones más grandes, eligen por Dios y por sus 10 mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos entonces el primer evento que estamos esperando, leyes dominicales obligatorias, luego el sellamiento del pueblo de Dios.
Llegan las leyes dominicales obligatorias, públicas y mundiales, donde van a querer cambiar el sábado por el domingo y le van a decir al domingo día de la familia, día de descanso, día del Señor. Pero la Biblia dice que es sábado. Cuando llegue esta profecía, hermanos queridos, en un lazo de tiempo, sin saber qué tiempo vamos a tener, vendrá el sello de Dios. Cuando nosotros pasemos la gran prueba de lealtad, recibiremos el sello de Dios, y el sello de Dios nos prepara entonces para la lluvia tardía, la máxima unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la lluvia tardía nos prepara entonces para el fuerte pregón. Y después del fuerte pregón vendrá el fin del tiempo de la gracia. Entonces la pregunta es, cuando venga el sellamiento para el pueblo de Dios, ¿se termina la gracia para el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Después de que el pueblo sea sellado, después de que la iglesia del Señor sea sellada para vida eterna, ¿se termina la gracia para la iglesia? Se termina la gracia para la iglesia. El pueblo de Dios es sellado, viene la lluvia tardía y el fuerte pregón, el último llamado de misericordia para el mundo. Pero entonces, ¿a quién se le va a predicar en el último llamado del fuerte pregón? A todos aquellos que rechazaron el evangelio, a todos aquellos que estaban en otras iglesias que no aceptaron los 10 mandamientos, entonces serán ganados a través del ministerio del fuerte pregón. Amén, alabanzas al Rey. Entonces, lo que decía el hermano Reinaldo, ¿se termina el tiempo de la gracia? Hermanos queridos, se termina el sellamiento del pueblo de Dios. Entonces miremos que sí hay dos tiempos de gracia. Primero, el tiempo de gracia para la iglesia, ¿sí? Y luego el tiempo de gracia para el mundo. Muy bien, hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a mirar por lo menos 5 requisitos para recibir el sello de Dios. 5 requisitos para recibir el sello de Dios. Y vamos a ir al libro de Ezequiel. Primer requisito, vamos a ir al libro de Ezequiel. Capítulo 20, verso 20. Libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Allí encontramos el primer requisito para recibir el sello de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, nos dice lo siguiente: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El primer requisito para recibir el sello de Dios, hermanos queridos, ¿en qué consiste? Según el texto bíblico, enchufémonos un poquito. Muy bien, según Ezequiel 20:20, para recibir el sello de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Santificar el sábado, hermanos queridos. Y a veces nos da tanta pereza madrugar y llegar temprano a la iglesia porque trabajamos toda la semana y entonces el sábado vamos a descansar y llegamos a la iglesia 10 y media. La pregunta es, ¿estamos nosotros realmente guardando el sábado, hermanos queridos? Eventos de los últimos días, página 224 nos dice lo siguiente. Evento de los últimos días, página 224 dice: los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Hermanos queridos, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero nosotros no engañamos a las personas. Las personas no nos dicen nada por respeto, pero las personas saben si nosotros el viernes en la noche compramos o no compramos, si venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia temprano. La gente se da cuenta qué hacemos los sábados en la tarde. Las mismas personas que están a nuestro lado. Si ustedes viven con las familias dentro de la casa, ellos se dan de cuenta, pero no dicen nada. Los vecinos se dan de cuenta, pero no dicen nada, tal vez por respeto. Pero la pregunta es, ¿estamos guardando realmente el santo sábado del Señor? Segundo requisito para recibir el sello de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, y nos vamos a detener en el verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor.
Entonces, hermanos queridos, dice la Biblia que debemos, para recibir el sello de Dios, ¿qué debemos recibir? Para recibir el sello de Dios, ¿qué debemos vencer, hermanos? La carne, el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, aquí tenemos un pensamiento también en Eventos de los Últimos Días, página 225, dice: solo los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favoritos que recibirán el sello de Dios. ¿Habrá alguna cosa que nos esté tirando hacia el mundo? Eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a leer, hermanos queridos, el tercer requisito. Muy bien, rápidamente, el tercer requisito para recibir el sello de Dios. Segunda de Corintios 4, 17. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17, vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 4. El verso 17 nos dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida de un peso eterno para gloria de Dios. Entonces, hermanos, las tribulaciones en nuestras vidas, ¿qué producen? Una leve y momentánea tribulación, hermanos queridos. Esto quiere decir, hermanos, que las tribulaciones en nuestras vidas son momentáneas y son pasajeras. Esto quiere decir, hermanos, que para recibir el sello de Dios tenemos que ser pulidos en esta tierra. Para recibir el sello de Dios tenemos que pasar por tribulaciones, por angustias y adversidades en esta vida. Así como vamos, hermanos queridos, no vamos a ser sellados. Y nosotros nos afanamos, nos preocupamos, nos desesperamos porque a veces nos falta lo material, porque a veces nos falta la salud. Y miramos al otro y, entre comillas, con una mejor casa, con una mejor esposa, yo tal vez sin plata y el otro sí tiene para tomar, y yo pasando por problemas, y yo pasando por tribulaciones, problemas en el hogar, problemas en los hijos, problemas de trabajo. Hermanos queridos, Primeros Escritos, página 67, dice que tenemos que saber qué es sufrir por Cristo Jesús para recibir del sello de Dios. Y esas tribulaciones que vienen a nuestras vidas son tribulaciones, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo dice el texto? Tribulaciones momentáneas, llegan y se van, pero a veces pareciera que no salimos de allí y nos vamos a quedar allí. Muy bien. Bien, hermanos, vamos entonces a leer el cuarto requisito. Primera de Juan 3:23. Vamos a mirar Primera de Juan 3:23. Dice lo siguiente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Queremos recibir el sello de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Amar a nuestro prójimo, hermanos queridos. No podemos ser indiferentes a nuestro prójimo. ¿Queremos recibir el sello de Dios? Tenemos que preocuparnos por nuestros papás. ¿Hace cuánto no visitas a tu papá y a tu mamá? ¿Hace cuánto no tienes buenas relaciones con tu familia? Búscalos, hermanos. Reconcíliate con ellos. Porque si no, no vas a recibir el sello de Dios. Dice Santiago 1:27, que ¿cuál es la verdadera religión, hermanos? ¿Cuál es la verdadera religión? Predicar a toda hora la palabra y dar seminarios, dar estudios bíblicos. Eso es muy importante. Amar al prójimo, ayudar a las personas, ayudar a los huérfanos y a las viudas. Dios siempre pondrá una persona a nuestro lado para que seamos de bendición. Queremos recibir el sello de Dios, tenemos que preocuparnos también por las personas que están a nuestro lado. Hay personas que necesitan de usted. Recuerda, hay personas que necesitan un pan, un almuerzo, un Dios te bendiga, un abrazo. ¿Qué tienes para el Señor? ¿Qué tienes para Dios? ¿Recursos? ¿Tiempo? ¿Un Dios te bendiga? ¿Un abrazo? Hermanos queridos, y vamos a mirar el último requisito, y considero que este requisito es el requisito más importante para recibir el sello de Dios. Y lo encontramos en el libro de Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel y vamos a mirar el capítulo 9. El libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4 y verso 5, nos dice lo siguiente:
Libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4 y verso 5. Dice lo siguiente: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Verso 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasa por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis compasión. En ese tiempo Dios quiso salvar su iglesia, y entonces Dios les envía un sello. En este tiempo Dios quiere salvar la iglesia y quiere enviarnos un sello. Y cuando el ángel encargado pase por este sector a sellar, lo primero que va a venir a sellar es su iglesia. Porque aquí dice, pasa por en medio de Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén para Dios? Su iglesia presente. Nosotros somos Jerusalén, somos la iglesia del Señor, y entonces el ángel vendrá a sellar su iglesia y pasará primeramente por nosotros. Y entonces cuando el ángel llegue aquí a la iglesia, y supongamos que el ángel viene ya sellando a este sector, pero entonces la comisión es que venga a la iglesia, y entonces llega aquí, ¿será que nos va a sellar a todos? ¿Será que nos va a sellar a todos? Según el texto, ¿a quién irá a sellar el ángel? Según el texto, ¿a los que estén qué? A los que estén clamando y a los que estén gimiendo, hermanos queridos. Y vamos a colocar un ejemplo, hacer un ejercicio. Hermanos queridos, llega aquí el ángel a sellar, y aquí hay una parejita con 6 hijos. El mayor tiene 11 y el menor tiene 2 años. Y llega el ángel a sellar, y esta parejita hacen la obra misionera. Son temerosos de Dios. Llegan el sábado a abrir a las 8:30 la iglesia. Ellos son los encargados de repartirle los mercados a los más pobres. La pregunta es, llega el ángel. ¿El ángel sella a estos 6 niños? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿el ángel sella a estos 6 niños? ¿Sí o no? Analicemos el contexto de lo que estamos estudiando y miremos el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la señal y cuál es el requisito para ser sellados? Tener el Espíritu Santo. Según el texto, ¿cuál es la señal que necesitamos para ser sellados? ¿Ellos por qué fueron sellados? Según el texto, ¿ellos por qué fueron sellados? Porque estaban gimiendo y porque estamos orando. ¿Nosotros por qué vamos a ser sellados? Porque estemos gimiendo y porque estemos orando. ¿Esta familia va a ser sellada si papá y mamá no oraban? ¿Estos hijos serán sellados si papá y mamá no oraban? Hermanos queridos, si papá y mamá no están orando, ¿ustedes creen que los hijos estén orando? Si los hijos hacen lo que los papás hacen. Por eso el verso 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel que sobre el cual hubiere la señal, no os acarréis ni comenzaréis por mi santuario, dice la palabra del Señor. Hermanos queridos, lo único que nos salva en este tiempo, hermanos queridos, es la oración. Queremos nosotros ser sellados, necesitamos orar, necesitamos clamar. Miren que pareciera difícil recibir el sello de Dios. Tenemos que guardar los mandamientos para recibir el sello de Dios. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Tenemos que abandonar el mundo, las tentaciones y el enemigo. Tenemos que ser personas experimentadas en el sufrimiento. Pero hermanos queridos, esos requisitos los vamos a atesorar en nuestros corazones y los vamos a cumplir si tenemos una vida de oración. Si no tenemos una vida de oración, el enemigo nos va a ganar, hermanos. Y tal vez estoy hablando en esta mañana para alguien que se levantó y no oró. Tal vez alguien anoche se acostó y no estudió la palabra del Señor. Y por eso estamos fríos espiritualmente. A veces nos gozamos más en las cosas del mundo. Pareciera que como las tentaciones nos ganan, el evangelio lo hemos cogido como un evangelio de rutina, de monotonía. Hemos perdido el sabor, hemos perdido esa esencia, ese amor al Señor Jesucristo, simplemente porque no estamos orando. Y hermanos, yo he venido a decirles que si nosotros no oramos, hermanos queridos, no vamos a poder vencer las tentaciones.
Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos nosotros vencer al enemigo. Hermanos, esto es una realidad, iglesia del Señor. La iglesia hoy está untada de drogadicción, alcoholismo, está untada de fornicación, de adulterio, de malos pensamientos, de deseos de venganza. Esto es una realidad simplemente porque la iglesia del Señor no está orando, no estamos clamando, no estamos venciendo al enemigo. Él nos está ganando por la sencilla razón que hemos descuidado el ministerio de la oración. Hermanos queridos, para nosotros poder cumplir con todos estos requisitos, tenemos que orar, tenemos que clamar. Y por eso quiero invitarles para que vayamos al libro de Segunda de Corintios. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios y vamos a mirar el capítulo 10. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, y nos vamos a detener en el verso 3. Primero vamos a leer el verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en este cuerpo mortal, no debemos estar en este cuerpo mortal espiritualmente. Y el verso 4 dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo son, hermanos? ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos queridos, si nosotros oramos, no hay demonio que nos pueda seducir. Si nosotros oramos, no hay tentación que nos haga caer. Si nosotros oramos, no hay tribulación que nos desanime y nos traiga depresión a nuestras vidas, hermanos queridos. Estamos en una guerra que tenemos que luchar con las armas que Dios nos ha dado. Hermanos queridos, tenemos que tener en cuenta que sin guerra no hay batalla y sin batalla no hay victoria. Y Cristo Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos ganar esta batalla, hermanos queridos, de rodillas. Podemos vencer al enemigo de rodillas, orando y clamando al Todopoderoso y siendo sinceros con Dios y diciéndole, Señor, no soy capaz con esto, no soy capaz con aquello, perdóname Dios mío, pero ayúdame, hoy te doy permiso y autoridad que entres a mi vida a través del Espíritu Santo y saque esto que me quiere estorbar para amarte, seguirte y servirte. Tenemos que ser sinceros con Dios, no podemos esconder el pecado, no podemos acariciar el pecado, hermanos, tenemos que confesarlo, pedir a Dios, ayunar y vigilar para que Él nos dé la victoria, y si no, el enemigo nos va a vencer. Y vamos a leer, hermanos queridos, el verso 5. Segunda de Corintios 10:5 nos dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Dios quiere plasmar esos 10 mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y Él no nos pide que nos apartemos del pecado, porque nunca vamos a ser capaces de apartarnos del pecado. Él nos pide que doblemos nuestras rodillas, seamos sinceros con Él, y Él a través del Espíritu Santo nos va a cambiar y nos va a transformar para gloria de Dios, y automáticamente por amor al nombre de Jesucristo, orando y clamando, hermanos queridos, vamos a guardar esos mandamientos y van a ser una delicia en nuestras vidas. ¿Quién lleva cautivo nuestros pensamientos en los brazos de nuestro Señor? El Espíritu Santo. Cuando le damos permiso y autoridad que entre a nuestras vidas a través de la oración, hermanos queridos, y Él pueda hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 6 dice: aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, se quedarán sin el sello de Dios. Qué triste, hermanos queridos, que llegue el momento del sellamiento y muchos de los que han andado y han militado en las filas del Evangelio se queden sin el sello de Dios. Simplemente, hermanos queridos, porque toda la vida descuidaron la oración y descuidaron el estudio de la palabra. Esto es un llamado de parte de nuestro Señor a cada una de nuestras almas, para que tomemos conciencia en el tiempo en el que estamos viviendo y no nos acostemos sin orar. No nos levantemos sin estudiar palabra de Jehová. Y entre más recia sea la tentación,
Más recio tiene que ser la oración, porque es más grande el Creador que el que fue creado. Y Dios nos puede dar la victoria. Amén. Vamos a colocarnos de pie, apreciados hermanos. ¿Cuántos en esta mañana quisieran recibir el sello de Dios? Amén, gloria a Dios. Y allí en las redes sociales, ¿cuántos de ustedes, de los que están escuchando este mensaje y van a escuchar ese mensaje, quisieran recibir el sello de Dios? Yo sé que sí. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos en esta mañana sienten en su corazón que deben reconciliarse con Dios a través de la oración? Y quieren volver otra vez a los pies de nuestro Señor en la oración y en el estudio. Yo les pido que vengan acá, se acerquen aquí al lugar santísimo. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor que pueda orar de una manera especial. Y que sea el Señor quien envíe el Espíritu Santo, pero seamos nosotros los que obedezcamos la voz del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y queremos presentar a nuestros hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales, la Iglesia del Señor de Maranata, aquí de Girón. Aquí están los hermanos, aquí estamos nosotros, que queremos unirnos con ustedes para orar también. Y tal vez una persona está escuchando este mensaje, una persona que un día tomó la decisión de bautizarse y de entregarle la vida a Jesús. Yo quiero decirte que Cristo Jesús te ama, que Cristo Jesús te está esperando. A estos hermanos de la Iglesia Maranata no les ha dado pena pasar aquí para que ustedes los distingan, porque aquí estamos y todos reconocemos que le hemos fallado a Dios. Hemos fallado en la oración. Todos queremos recibir el sello de Dios, queremos morar con nuestro Señor en las mansiones celestiales, ir con nuestros hijos, con nuestros esposos y esposas, pero hoy hemos descuidado la oración. Y tal vez estoy hablando en estos momentos para alguien que en un pasado se bautizó. Yo quiero decirte algo: el Señor no te ha borrado del libro de la vida. Él quiere que vuelvas y te reconcilies con Él. Esto puede ser un último llamado de misericordia divina. Patriarcas y Profetas, páginas 336, dice que cuando una persona llega al Evangelio y se retira y peca obstinadamente, es borrado del libro de la vida el día del juicio final. Y el día del juicio final es cuando se cierra el tiempo de la gracia, o cuando tú bajes a la tumba. Ese día será borrado del libro de la vida, pero antes no. Dios te está esperando. Yo te pido que te unas hoy con la Iglesia Maranata y oremos juntos. Quiero orar por usted. Quiero orar por su esposo, por su esposa, por esos hijos que están en rebeldía. Oremos y pidámosle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Unámonos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú tienes protegida esta tierra con tus santos ángeles. Gracias, Señor, porque ellos están en los 4 puntos cardinales de esta tierra: oriente, occidente, norte y sur, protegiendo y guardando, Señor, esta tierra de los vientos y de las grandes tribulaciones que vendrán a esta tierra. Gracias, Dios mío. Simplemente tú esperas que esta tu Iglesia Maranata se prepare a través del Espíritu Santo y de la oración para recibir el sello de Dios. Y también los que están escuchando allí en las redes sociales, que también, Señor, puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, puedan también, Dios mío, recibir la voz del Espíritu Santo, pero obedecerla antes de que sea demasiado tarde. Hoy me uno con mis hermanos y hermanas de la Iglesia Maranata para pedir y orar y clamar por todos los que nos escuchan por las redes sociales, todos aquellos que un día se bautizaron, todos aquellos que un día hicieron pacto con Dios y hoy están apartados del Evangelio, viviendo en rebeldía, viviendo en este mundo lleno de dolor y de sufrimiento, sin esperanza, Padre. Tráelos de vuelta a este mensaje, tráelos de vuelta a este Evangelio, Padre querido. Si hay una oración que tengamos que hacer a esta hora, Padre, es una oración de arrepentimiento y de perdón, porque hoy reconocemos que el mayor pecado no es el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, la lascivia, el homosexualismo, el lesbianismo. No, Dios mío, tú sabes que este no es el mayor pecado. El mayor pecado del ser humano es que nos acostamos y no oramos, nos levantamos y no estudiamos tu palabra, y a veces pareciera que el pecado nos gana, que nos deleitamos más en el mundo, andamos fríos espiritualmente, y todo porque hemos descuidado nuestra propia salvación a través de la oración.
hoy te pedimos perdón, Padre. Como hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos también que nuevamente nos des la esperanza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos escucharlo, que podamos entenderlo, pero por sobre todo podamos obedecerlo para la gloria de Dios. Que cuando sintamos el deseo de congregarnos en tu iglesia, lo hagamos. Que cuando sintamos el deseo de orar, lo hagamos. Que cuando sintamos el deseo de estudiar tu palabra, la estudiemos. Y de esta manera, Padre querido, poder alimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas y poder automáticamente, por amor al nombre de Jesucristo, vencer el mundo, las tentaciones y el enemigo. Aquí está tu iglesia Maranata, querido Dios, como un solo pueblo, reconociendo nuestro pecado, nuestras flaquezas, pero también hoy dándote permiso y autoridad, Padre, a través del Espíritu Santo, que entres a nuestras vidas y saque cualquier porquería que nos quiera separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos unimos para orar por todos los que nos ven y nos escuchan y nos escucharán por las redes sociales. Oh Dios de los ejércitos, ten misericordia de esa madre, ten misericordia de ese padre, oh Dios, que ora incansablemente por esos hijos que están en rebeldía, esos hijos que un día se bautizaron, Señor. No tomes en cuenta el pecado de estos muchachos, tráelos, Señor, de vuelta a este evangelio antes de que se cierre la puerta de la salvación. Por favor, querido Dios, ten misericordia de ese esposo que abandonó su hogar y abandonó a su esposa. Ten misericordia de esa esposa también que dejó estos hijos, Señor. Ten misericordia, Padre, de estos hijos que en estos momentos están en las drogas, en el alcohol. Ten misericordia, Padre, de estos hermanos que un día estaban militando en tu palabra y hoy están en el lesbianismo, hoy están en el homosexualismo, Señor. Señor, una tu iglesia a través del Espíritu Santo, por favor, porque hoy estamos clamando, llorando y derramando nuestras lágrimas delante de tu presencia por nuestra propia familia, Señor, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa, querido mi Dios. Tú entregaste esta familia en nuestras manos y aquí estamos, Señor, orando y pidiendo por ellos. Sálvalos, Señor, sálvanos también a nosotros. Por favor, querido Dios, toma control de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y te pedimos que cuando pase el ángel sellando a tu pueblo, que por amor al nombre de Jesucristo, nosotros estemos listos, querido Dios, para recibir del sello de Dios. Y un día no muy lejano, Padre querido, tu iglesia Maranata, así como estamos unidos en esta mañana, con todos los que nos están escuchando por las redes sociales, querido mi Dios, un día no muy lejano cuando vengas en gloria por el oriente con todos tus santos ángeles en la gloria de tu Padre, podamos ir a morar contigo por toda la eternidad. Conocer la nueva Jerusalén, andar las calles de oro con Jesús, comer del árbol de la vida y estar en las bodas del Cordero. Oh Dios, no nos sueltes, por favor, inunda nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo, que Él nos inquiete y no nos deje en paz. Que solamente podamos encontrar reposo en la oración, en el estudio de tu palabra, en el ayuno y en la vigilia. Por favor, querido Dios, son bendiciones que te pedimos y son bendiciones que te agradecemos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, quien para Él, el Padre y el Espíritu Santo, de parte de tu iglesia Maranata, Bucaramanga, Colombia, municipio de Girón, y todos los que nos ven por las redes sociales, sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén.